Pastor Pepe en la red. Bienvenidos a Notas Sueltas, la ventana de expresión personal del pastor Pepe Vaz. Muy buenas, mi gente linda. Bienvenidos a Notas Sueltas en Pastor Pepe en la red. Les saluda en el gozo del Señor su amigo Pepe Vaz. Qué alegría compartir con ustedes este segundo episodio de la temporada. Y si te perdiste el primero, no te preocupes. Lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube. Suscríbete para no perderte nada. Hoy tenemos un tema que, ay Dios mío, es fundamental para todos nosotros. ¿Cómo pensar? En un mundo lleno de información, de opiniones y distracciones, ¿cómo podemos desarrollar una mente clara, crítica y llena de la sabiduría de Dios? Acompáñame en esta reflexión. Mis queridos amigos, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué poderoso llamado a la transformación mental. Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Pero ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Pues bien, aprendiendo a pensar. Aprender a pensar no es solo acumular información, es saber cómo analizarla, cómo evaluarla, cómo discernir la verdad del error. Es como tener un filtro que nos protege de las mentiras y nos guía hacia la sabiduría. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas basadas en emociones o en la opinión de otros? ¿O cuántas veces hemos creído en noticias falsas o en promesas vacías? Aprender a pensar nos ayuda a evitar esos errores. La Biblia enseña que para cambiar nuestra forma de actuar, debemos cambiar nuestra forma de pensar. En Efesios capítulo 4, verso 23, se nos insta a dejar que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y actitudes. Esto implica aprender a pensar de manera diferente, lo cual afectará nuestras emociones y comportamiento. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los bereanos en Hechos capítulo 17, verso 11, en donde se les describe como personas de carácter más noble que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto muestra un claro ejercicio de pensamiento crítico al evaluar las enseñanzas de Pablo en relación con las Escrituras. Otro ejemplo es el de Moisés. Moisés cuestionó y dialogó con Dios. Él tenía una relación personal con Dios. En Éxodo capítulo 32, versos del 9 al 14, y en Números capítulo 14, versos del 13 al 19, Moisés intercede por el pueblo y argumenta con Dios sobre su justicia y misericordia. Esto demuestra una capacidad para reflexionar críticamente sobre las acciones de Dios y las consecuencias para su pueblo. Y en muchas ocasiones vemos a Moisés clamando la misericordia de Dios, clamando el carácter misericordioso de Dios. Y vemos cómo Dios se arrepentía o se aguantaba, refrenaba del castigo que el pueblo se merecía. Hablando de pensamiento crítico y de cómo pensar correctamente, cuenta la historia acerca de Niels Bohr, un joven estudiante de física, quien respondió a una pregunta sobre cómo medir la altura de un edificio con un barómetro de manera inusual, proponiendo métodos alternativos y creativos. Sus profesores, que buscaban fomentar el pensamiento crítico, habían intentado enseñarle a ir más allá de las soluciones convencionales. La historia, que involucró a Sir Ernest Rutherford,
como árbitro, ilustra cómo el pensamiento innovador y la capacidad para cuestionar lo establecido pueden llevar a grandes logros. Luego de la pausa, venimos con las herramientas para desarrollar un pensamiento bíblico. Así que no se vayan, quédense con nosotros, que ya regresamos. Este podcast se sostiene por medio de donaciones voluntarias a través de PayPal. Busca nuestro canal de Pastor Pepe en la red en YouTube y haz un clic en el enlace a PayPal al lado de nuestro logo. Tu apoyo financiero nos ayudará a continuar produciendo contenido de enseñanzas y música que edifica. Muchas gracias. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José Bass Music, música que te eleva y edifica. Y estamos de regreso en Notas Sueltas en Pastor Pepe en la red. Antes de la pausa hablábamos acerca de la importancia de aprender a pensar. Y ahora vamos a ver algunas herramientas que nos ayudarán a desarrollar un pensamiento bíblico. Lo primero es la palabra de Dios. Leer la Biblia no es solo cumplir con un deber, por decir así, religioso o rutinario o disciplinario. Va más allá, es alimentar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu con la verdad. Es conocer el corazón de Dios. Es aprender a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Lo segundo es la oración. Orar no es solo pedirle cosas a Dios. ¿Saben una cosa? Muchas veces cuando oramos, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Hay quienes, algunos psicólogos hablan del antropomorfismo, ¿verdad? O el antropocentrismo. Cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en el hombre, en el yo, y tendemos a hacer el tiempo de oración como una cosa para pedirle a Dios, como si Él fuera Papá Noel, Santa Claus, ¿verdad? Como si estuviera a nuestro servicio. La realidad es que orar no es pedirle cosas a Dios solamente. Es hablar con Él, es buscar su guía, es abrir nuestro corazón a su sabiduría. Porque la oración nos conecta con la fuente de todo conocimiento, que es Dios mismo. Lo tercero es la comunión de los santos en la fe. No estamos solos en este camino. Necesitamos compartir con otros hermanos en la fe. Y para eso la Biblia nos habla de congregarnos, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y eso, en el congregarnos estamos teniendo contacto con otras personas en nuestra comunidad de fe, donde compartimos ideas, aclaramos dudas, hacemos preguntas con otros hermanos, nos animamos, oramos los unos por los otros. La comunión los unos con los otros nos ayuda a crecer y aprender juntos. La Biblia, la oración y la comunidad son elementos fundamentales en la transformación de la forma de pensar de las personas. Ahora, les voy a presentar algunos ejemplos bíblicos y principios que ilustran cómo estos elementos pueden influir en nuestra perspectiva y nuestro comportamiento. Por ejemplo, con relación a la Biblia, la palabra nos habla en Romanos capítulo 12, verso 2, tal y como habíamos dicho en el principio, a no amoldarnos al mundo actual,
sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y eso nos permite discernir la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. En Filipenses 4:8, por su parte, el apóstol Pablo nos anima a considerar todo lo que es verdadero. Fíjense, es considerar, reflexionar, pensar, ponderar todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente o merecedor de elogio. Y esto nos ayuda a mantener una mente positiva y enfocada en lo bueno, porque el único bueno es Dios. En cuanto a la oración, como dijimos, la oración es un medio poderoso para la transformación personal. Al orar podemos cambiar nuestra forma de pensar y actuar, ya que la oración nos permite alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Entonces tú estás orando conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo oró por la iglesia en Filipos para que su amor abundara más y más en conocimiento y discernimiento. Y eso promueve la unidad de amor entre los creyentes. En cuanto a la comunión de fe, la oración en comunidad puede ser transformadora. En Hechos capítulo 4, verso 31 se describe cómo la oración colectiva de los primeros creyentes convocó la presencia de Dios de manera poderosa, sacudiendo el lugar donde estaban reunidos. Y eso lo describe en el día de Pentecostés. La comunidad cristiana debe vivir en armonía y unidad, como se menciona en 1 Corintios 1:10. Y esto requiere una mente renovada y un enfoque en la voluntad de Dios, lo que a su vez transforma nuestra manera de pensar y actuar. De manera que la Biblia nos guía hacia una renovación de la mente. La oración nos transforma alineando nuestros pensamientos con Dios, y la comunidad nos apoya en ese proceso de cambio, promoviendo la unidad y el amor entre los creyentes. Luego de esta pausa, trataremos los peligros del pensamiento superficial. Si aún no lo han hecho, aprovechen este momento para suscribirse a Pastor Pepe en la red. Hagan un clic en la campanita y déjenos sus comentarios. Quédense ahí pegados, que ya regresamos. Este podcast se sostiene por medio de donaciones voluntarias a través de PayPal. Busca nuestro canal de Pastor Pepe en la red en YouTube y haz un clic en el enlace a PayPal al lado de nuestro logo. Tu apoyo financiero nos ayudará a continuar produciendo contenido de enseñanzas y música que edifica. Muchas gracias. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Ya regresamos a Notas Sueltas. Ahora quiero advertirles sobre los peligros del pensamiento superficial. Vivimos en una cultura que nos bombardea con información rápida, fácil y superficial. Y esto puede ser muy peligroso para nuestra mente. El pensamiento superficial nos lleva a tomar decisiones impulsivas, a creer en mentiras, a vivir vidas vacías y sin propósito. En otras palabras, nos hace vulnerables a la manipulación, a la propaganda, a la ideología. ¿Cómo evitamos caer en este peligro? Cultivando la curiosidad intelectual, haciendo preguntas profundas, buscando la verdad en todas las áreas de nuestra vida. No nos conformemos con las respuestas fáciles. El pensamiento superficial puede causar daño tanto en la sociedad como en la iglesia de varias maneras. A continuación, se presentan algunos ejemplos. En la sociedad, la exposición repetida a actos de violencia en los medios puede llevar a una desestabilización
o una desensibilización, donde estos eventos dejan de ser percibidos como anormales o preocupantes. Esto puede resultar en una falta de empatía y acción para prevenirlos. La otra cosa es que el pensamiento superficial puede perpetuar la discriminación al normalizar estereotipos y prejuicios contra ciertos grupos, como la discriminación basada en la raza, situación migratoria, nivel socioeconómico o la nacionalidad. La tendencia a simplificar problemas sociales complejos puede llevar a soluciones ineficaces o incluso perjudiciales. Por ejemplo, el abordar la pobreza solo con donaciones sin considerar las causas estructurales puede perpetuar el ciclo de la pobreza. Pero esto no se limita a la sociedad. En la iglesia también, el pensamiento superficial puede manifestarse como una falta de profundidad espiritual, donde las prácticas religiosas se reducen a rituales vacíos sin una conexión genuina con Dios. Esto puede llevar a una comunidad que no está verdaderamente comprometida con los valores bíblicos. El pensamiento superficial puede fomentar el juicio y la división entre los creyentes. En lugar de buscar la unidad y el entendimiento, se pueden crear etiquetas y categorías que separan a las personas en lugar de unirlas. La falta de profundidad en la interpretación de las Escrituras puede llevar a malas aplicaciones prácticas de los principios bíblicos, lo que puede resultar en enseñanzas erróneas o prácticas dañinas dentro de la comunidad cristiana. Así que el pensamiento superficial puede causar daño al promover comportamientos perjudiciales, la desinformación, la falta de empatía en la sociedad, mientras que en la iglesia puede llevar a una falta de profundidad espiritual y a la división entre los creyentes. Cuando regresemos, les vamos a compartir acerca del pensamiento transformado por el Espíritu Santo. No se vayan, ya volvemos. Este podcast se sostiene por medio de donaciones voluntarias a través de PayPal. Busca nuestro canal de Pastor Pepe en la red en YouTube y haz un clic en el enlace a PayPal al lado de nuestro logo. Tu apoyo financiero nos ayudará a continuar produciendo contenido de enseñanzas y música que edifica. Muchas gracias. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. Hosea Bass Music, música que te eleva y edifica. Y ya estamos llegando al final de esta edición de Nota Suelta. Ahora quiero hablarles acerca de cómo transformar nuestro pensamiento. ¿Cuál es la clave? Y la clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad, el que nos ilumina el entendimiento, el que nos guía a toda justicia. Él es el que nos da sabiduría para discernir la voluntad de Dios y para vivir vidas que le agraden. Pero ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro pensamiento? Sometiéndonos a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, buscando su guía en cada decisión que tomamos. Les voy a compartir algunos ejemplos específicos de transformación por el Espíritu Santo. Simón Pedro, antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un valiente predicador del Evangelio, proclamando a Jesús como el Salvador del mundo en el día de Pentecostés. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versos 14 al 41. Por otra parte, el apóstol Pablo
pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a convertirse en uno de los principales apóstoles del cristianismo. Su transformación fue tan radical que se convirtió en un defensor incansable del Evangelio, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Dios promete dar a su pueblo un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu dentro de ellos, capacitándolos para vivir en obediencia a sus mandamientos. Esta promesa ilustra la obra transformadora del Espíritu Santo en la regeneración y renovación de los creyentes. El Espíritu Santo puede traer una paz interior profunda y claridad en el propósito de la vida. Esto se refleja en una mayor confianza en Dios y una perspectiva divina para enfrentar los desafíos diarios. El Espíritu Santo produce estos frutos en la vida de los creyentes, transformando su carácter y comportamiento para reflejar la imagen de Cristo. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza son frutos en la vida de los creyentes que el Espíritu Santo produce a fin de reflejar la imagen de Cristo. Estos ejemplos muestran cómo el Espíritu Santo puede transformar la vida diaria de las personas, llevándolas a una fe más profunda, un carácter más santo y una vida más plena de propósito y frutos espirituales. Recuerden, aprender a pensar es un proceso continuo. Espero que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que aprender a pensar es fundamental para vivir una vida plena, sabia y llena del propósito de Dios. No olviden compartir este podcast con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza y transformación. Les espero en nuestro próximo episodio de Notas Sueltas de Pastor Pepe en la Red. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Este podcast se sostiene por medio de donaciones voluntarias a través de PayPal. Busca nuestro canal de Pastor Pepe en la Red en YouTube y haz un clic en el enlace a PayPal al lado de nuestro logo. Tu apoyo financiero nos ayudará a continuar produciendo contenido de enseñanzas y música que edifica. Muchas gracias. Notas Sueltas fue una producción de Pastor Pepe en la Red, una subsidiaria de J&I Group, LLC.